Vale, chicos, continuando entonces con la pregunta 12, dice que hay un montaje que se realiza sobre una mesa en la que no hay rozamiento, ¿no? Entonces debemos tres bloques de 30, 20 y 40 kilogramos. ¿Qué ocurre? Entonces hay diversas afirmaciones. Antes pues de revisar eso, quiero que recordemos qué fuerzas son las que intervienen en el movimiento. Está el peso de la masa uno y está el peso de la masa 3. La masa 2 en este caso no interviene, es como si no estuviera, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene efectos de rozamiento, por eso no tiene influencia en la situación. Es como un distractor, pero si yo no tengo claro eso, pues me enredo. Entonces, esta masa no interviene en la aceleración del sistema. Por supuesto que pesa más la masa 3 que la masa uno, ¿verdad? Entonces, yo podría definirlo así: peso de la masa 3 mayor que el peso de la masa uno, ¿sí? De modo que eso me lleva inmediatamente a pensar que la masa 3 acelera el sistema hacia abajo, a la M2 pues se va a mover a la derecha y M1 se va a mover hacia arriba y todo lo hace acelerado. Entonces, ¿qué opción nos dice que el sistema se mueve aceleradamente? Entonces, la única opción que lo dice es la D. Entonces, esa es la opción correcta. De hecho, alguien por ahí me preguntaba que la A y la C eran la misma cosa. Esas opciones eran lo mismo. Entonces, ¿qué hacía? Entonces yo le dije, bueno, cuando veamos dos opciones de respuesta que nos dicen como lo mismo, entonces es que no son ninguna, porque no pueden haber dos respuestas correctas. ¿Listo? Eso nos ayuda como a descartar. ¿Y qué decía la A y la C? Bueno, pues que la masa de 20 se mueve a la derecha con rapidez constante. No, se mueve a la derecha con rapidez variable porque está acelerada, porque esta masa es la que va a acelerar el sistema. Entonces, al haber una fuerza neta distinta a cero, eso es lo que hace que el sistema se acelere, más no se va a mover con velocidad constante ninguna masa. Por eso la opción A y C no son correctas. Bueno, ya dijimos que la opción D es la opción correcta. Vamos a continuar revisando. Vamos a la pregunta número 13. Bueno, la pregunta 13 nos dice que hay una caja de masa M en un plano inclinado sin fricción y que está sostenido mediante una cuerda, ¿sí? Nos dicen que hay equilibrio en el sistema, ¿no? Aquí hay equilibrio. Entonces, ¿por qué equilibrio? Como lo veíamos en clase, pues dibujando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, podemos dibujar la que mantiene el equilibrio, en este caso la tensión, ¿cierto? La tensión es responsable del equilibrio, pero ¿a qué equilibra o qué contrarresta? Bueno, debe haber otra fuerza en el mismo dirección y sentido. Recordemos que el peso del cuerpo, este de color verde, ese peso no está siendo contrarrestado directamente por la tensión, pero sí uno de sus componentes. Recordemos que vamos a descomponer el peso siempre que un cuerpo esté sobre un plano inclinado. Entonces vamos a tener aquí el peso en X y el peso en Y, ¿cierto? Y en respuesta a eso, pues ustedes saben que la superficie genera una fuerza normal igual y opuesta al componente en Y del peso. Pero nos interesa es la fuerza que podría acelerar al cuerpo, al bloque, y es el peso en X. Entonces, la respuesta sería que la tensión debe ser igual a este componente del peso, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues, la única opción que nos habla de que la tensión iguala a otra fuerza es la C, ¿sí? La tensión de la cuerda es igual al peso en X o a mg seno de teta. Recordemos que el componente en X del peso se calcula como peso por seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, vale, seguimos. 14, pregunta 14 nos habla de que
hay un camión que tiene un ancho que está sobre un camino inclinado y entonces dice que cuanto más ancho sea el camión, mayor será perdón, es que me escribieron, mayor será el área de soporte, ¿sí? Y entre más inclinación, menor será el área de soporte. Entonces, aquí está la clave. Si el centro de gravedad se sale del soporte, como esa figura, se pierde la estabilidad y se vuelve el camión. Por eso la torre de Pisa no cae, porque su centro de gravedad no se sale de su área de soporte, ¿ya? La torre de Pisa en Italia, ¿no? Los que han ido a Pisa sabrán de esto. Entonces, la pregunta dice, ¿qué pasa si se reduce la inclinación? Ah, pues si se reduce, se aumenta el área de soporte. Y si se aumenta el área de soporte, ¿cierto? El área de soporte va a aumentar. Entonces, el centro de gravedad estará por dentro del área de soporte y no se caerá el camión. Así que no se volcaría. ¿Por qué? Porque el peso estaría dentro del área de soporte ya. La opción D no es correcta porque el peso del camión se reduce a la mitad, ¿no? El peso depende de la masa y la masa no cambia, entonces no puede ser la D, es la opción B. Seguimos, pregunta 15. Esta figura se veía un poco rarísima en las copias que ustedes les di. Pues es una cajita de manzanas que los chicos la tiran hacia la derecha, como se muestra en la figura. Dicen que en la caja no se mueve, o sea, en otras palabras, hay equilibrio, equilibrio de traslación. Y dicen que la fuerza de fricción es igual a la fuerza de tensión. ¿Cuáles son los diagramas que representan la situación de forma adecuada? Pues esta es una pregunta muy sencilla, ¿no? Ya ahorita les ilustré un poquito. Ustedes ya saben que la respuesta es la C. Fuerza de peso o fuerza de gravedad hacia abajo. ¿Sí? Fuerza de gravedad hacia abajo. La normal igual a la magnitud del peso hacia arriba o perpendicular a la superficie. Si los chicos tiran a la derecha, la tensión de la cuerda a la derecha y por supuesto el rozamiento no permite que se mueva la caja, sería rozamiento estático, que iguala la tensión que ejercen los niños. O sea que la respuesta correcta es la opción C. ¿Vale? Siguiente, 16. Nos dice la 16, perdón que no se mueve esto, que la gráfica muestra la variación del empuje que se ejerce sobre un cilindro a medida que se sumerge en un líquido. Ustedes recordarán que Arquímedes en su ley de flotabilidad nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimentará una fuerza de empuje vertical ascendente, proporcional al volumen sumergido. Bueno, en otras palabras, entre usted más meta un cuerpo a un fluido, más fuerza le hace el fluido hacia arriba para que salga. Ya, eso es. Entonces aquí estamos viendo que a medida que se sumerge o más volumen del cuerpo entra, más empuje o fuerza genera el fluido sobre el cuerpo, ¿cierto? Pero cuando todo el cuerpo ingresa, ya no puede aumentar el volumen porque todo está sumergido. Por eso, así se profundice más el cuerpo, si su volumen ya está todo adentro, el empuje no aumentará porque todo el volumen ya está dentro del fluido. ¿Listo? Pero la pregunta es enfocada a qué va a pasar con las fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros. Entonces, si yo veo a 2 centímetros, hay un empuje de 4 newtons y el peso no va a cambiar. El peso depende de la masa y la masa del cuerpo no cambia. Entonces yo busco la opción donde me muestre que el empuje sea 4 y el peso sea 12, o sea, la opción C nos muestra eso. Obviamente en esta situación el cuerpo, si pesa más que el empuje, o si el peso mayor que el empuje en este caso, pues va a hundirse. Aquí se hundiría el cuerpo, ¿listo? Se hundiría. Entonces la opción correcta es la C. Seguimos. La pregunta 17 nos dice que hay un submarino, el, no tiene nada que ver con lo que pasó con el, aquel submarino que implosionó, ¿no? Pero bueno. Dice que para ascender bombea parte del agua acumulada en sus tanques. Esta información es supremamente importante porque cuando se desaloja agua, el submarino desaloja agua, pierde masa y si pierde masa, pierde peso.
¿Listo? Eso es importantísimo comprenderlo. Hay tres chicos que dicen que eso ocurre porque, uno, el estudiante uno, el submarino asciende porque el empuje aumenta. No, porque todo el volumen del submarino está dentro del agua y como no aumenta el volumen, si usted le saca agua, le mete agua, el volumen no cambia. Entonces, si usted tiene un volumen fijo, no puede aumentar el empuje porque el empuje depende del volumen sumergido. Así que lo que dice el estudiante uno es falso. Si aumentara el volumen, si el submarino creciera, ahí sí yo le creo, pero no, submarino no, ningún submarino hace esto, ¿no? El estudiante 2 dice, el submarino asciende porque el empuje aumenta y el peso disminuye. Vuelve y juega, el peso no aumenta, aunque el peso sí disminuye, ¿ya? El peso sí disminuye porque sale agua de los tanques del submarino, pero el empuje no aumenta. Entonces debe ser el único que debe decir la verdad el estudiante 3, ¿ya? ¿Qué dice el estudiante 3? Que el submarino asciende porque la fuerza neta está orientada hacia arriba. Claro, digamos, el submarino está, voy a dibujarlo acá mejor para que me entiendan. Digamos que está en equilibrio en el fondo. Entonces, este vector de empuje, el agua lo empuja hacia arriba, ¿cierto? Y también el peso del submarino actúa hacia abajo, ¿cierto? Vale. Entonces, eso pasa inicialmente, pero ¿qué pasa cuando él saca agua de sus tanques? Entonces, como no cambia el volumen sumergido, pero sí cambia el peso, este vector peso, al perder agua, va a ser menor. Entonces, vean, este vector se hace más chiquitico, ahí lo dije más chiquitico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza neta en este caso ahora que se expulsó agua? Bueno, que el empuje mayor al peso. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué fuerza resulta de la interacción de estas dos? Ah, pues de la interacción de esas dos resulta una fuerza neta hacia arriba. Si usted la resta, nos daría una fuercita como así de este tamaño. Y esa fuerza neta resultante es la que hace que el submarino ascienda. Esa fuerza neta. Por lo tanto, la única afirmación en la que se dice lo verdadero es la que hace solo el estudiante 3, ¿vale? Entonces la opción correcta es la C. ¿Listo? 18 dice, ah, 18 que, epa, ¿qué pasó, primo? Bueno, 18, mm, hay un experimento que se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos la velocidad inicial del bloque es la misma, la velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestra en esta tabla. Entonces la velocidad de llegada con fricción es de 2 metros por segundo y se comprime el resorte 0,2 metros o 20 centímetros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué va a pasar en este experimento si reduzco la fricción empapando con agua y jabón? Pues ustedes lo saben, muchachos, la fricción, como es una fuerza no conservativa, se roba la energía mecánica. Si yo la trato de eliminar, no se va a perder tanta energía mecánica, o sea que el bloque va a aumentar su velocidad al llegar al resorte y lo podrá comprimir más porque llega con más impulso. De modo que en una condición en la que se reduce el rozamiento o la fricción, debe sí o sí aumentar la energía cinética o la velocidad, y cuando se comprima el resorte, su deformación debe ser mayor a 0,2. ¿En qué condiciones o qué tabla cumple esas dos condiciones? Velocidad más de 2 y compresión más de 0,2, pues la única opción que satisface eso es la opción D. La velocidad de llegada es 2,4 es mayor a 2 y la compresión es 0,26 mayor a 0,2 o 0,20, ¿no? Ojo con esto porque algunos hoy interpretaron que esto era 0,2. Perdón, interpretaron esto.
No, no, no. Esto es 0,20. ¿Listo? Así que la opción correcta aquí es la opción D. ¿Listo? Ah, bueno, chicos, vamos a continuar con la pregunta 19. Dice que un astrónomo muestra una trayectoria de un planeta alrededor de una estrella lejana. ¿Cuáles son los diagramas de fuerza gravitatoria ejercida por la estrella sobre el planeta? Entonces, como lo vimos en clase, la fuerza gravitacional es, mm, digamos, va hacia adentro, ¿sí? Entonces, la estrella en cada punto de su trayectoria experimenta una fuerza mayor entre más cerca esté. O sea, que el vector más grande es cuando está más cerca y el vector más pequeño es cuando esté más lejos. Y eso lo cumple la opción D. ¿Sí notan? Aquí, cuando está más cerca a la estrella, el planeta tiene más fuerza de atracción y cuando está más lejos, menor fuerza de atracción. Y la fuerza siempre es radial, perdón, sí, siempre es radial, siempre va hacia el centro, al foco de la elipse. Así que la respuesta correcta es la 19, la D. Y por último, vamos a tener la pregunta 20. Nos dicen que dos estudiantes juegan en flotadores de una piscina. El estudiante uno va a chocar al estudiante 2, que el estudiante 2 se mueve también para la derecha. O sea, ambos niños se están moviendo, pero este estudiante 2 se mueve más lento y este más rápido. Se chocan. ¿Qué va a ocurrir después del choque? Bueno, la energía no puede aumentar. La energía simplemente se reparte. Entonces, si este chico trae una velocidad y este traía menos y chocan, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un efecto de frenado porque el estudiante 2 va a tener que hacer dos cosas: parar al estudiante 1 y devolverlo. Pero el estudiante 2 o la niña que está en el estudiante 2, al recibir el impacto, no tiene que parar, va a aumentar su velocidad. Entonces, si aumenta su velocidad por el impacto, obviamente el estudiante 1 debe disminuir su velocidad respecto a la que tenía antes del choque. ¿Listo? Eso es como, digamos, lógico, ¿no? Creo. Entonces, ¿cómo es la rapidez del niño del flotador 1 después del choque? Tiene que ser menor, porque él le da energía al otro, ¿cierto? Entonces va a tener que ser menor. ¿Y por qué? Porque la rapidez del estudiante 2 va a tener que aumentar. O sea que la respuesta correcta es la B. Bueno, muchachos, espero que les sirva esta explicación. Perdón por de pronto no profundizar tanto, pero el tiempo no me ha dado para hacerlo. Cualquier duda igual me pueden escribir y por ahí, por mensajes hablamos. Que estén muy bien.